Listo. Bien, estamos ahí grabando de una vez. Y aquí estamos con la presentación. Listo. Bueno, estamos estudiando este tema, ahora cómo liberarnos de los temores. La semana pasada estuvimos en un viaje ahí en una barquita que los discípulos tuvieron que hacer y vimos que en medio de eso Jesús estaba ahí dormido con ellos y aún así ellos tuvieron temor, ellos sintieron miedo de lo que estaba pasando, cómo sentían que ya se iban a ahogar, cómo se les iba a hundir el barco, sintieron que ya se les estaba hundiendo el barco y que pronto iban a morir. Jesús hace su obra, ¿verdad? Al fin de cuentas ellos entendieron que quién era Jesús, entendieron que Él tenía poder sobre todas las cosas y a través de estas enseñanzas, ¿verdad? Que estamos teniendo, todos tenemos o hemos tenido o tendremos que pasar por situaciones que nos causan algún tipo de estrés, de ansiedad, de angustia, cualquier cosa que sea, ¿verdad? Sea de enfermedad, sea de salud, o tal vez algo en nuestro estado de ánimo, nuestras emociones, no sabemos, ¿verdad? Pero la esperanza que tenemos siempre es saber que no importa lo que tengamos que pasar, sabemos que ya Dios nos ha dicho que Él no va a ponernos una carga más grande que la que nosotros podemos llevar. Él sabe hasta dónde nosotros podemos resistir. Vea este pasaje, ¿verdad? Lo leímos la semana pasada. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Él sabe su resistencia, sabe cuál es su temple y a veces Él nos jala un poquito y creemos que ya no podemos más y todavía podemos estirar un poquito más, ¿verdad? En nuestras vidas y eso es para fortalecernos, ¿verdad? Él sabe hasta cuándo. Y sabe hasta cuándo también soltar, ¿verdad? Nuestras vidas. Entonces, esa es la promesa que tenemos de parte del Señor en su palabra. Cristo le hizo estas preguntas a sus discípulos, ¿verdad? En esa ocasión, pasaje que estuvimos la semana pasada, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es el miedo que usted tiene ahora? ¿Cuál es el miedo, verdad? Decimos ahí, coloquialmente, ¿verdad? Hay un dicho, ¿verdad? ¿Cuál es el miedo? Y el Señor nos dice a nosotros, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo que usted tiene ahorita? ¿Cuál es su temor? Bien, entonces la semana pasada estuvimos en Marcos 4, del 35 al 41. Marcos 4, 35 al 41 y habíamos tomado este pasaje y estuvimos marcando, ¿verdad? Como es ya nuestra costumbre en este tipo de estudios, ¿verdad? Cada vez que vemos a Cristo marcamos con una cruz, cuando vimos a los discípulos los marcamos con una raya y cuando vimos la palabra temor o miedo los estuvimos marcando como con este círculo, bueno, este círculo ahí como con piquillos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estuvimos haciendo. Hoy vamos a ir a otro pasaje y que está ahora en el libro de Mateo, el libro de Mateo. Igual, Mateo 14, 22 al 33. Mateo 14, 22 al 33. Y en este pasaje también nos encontramos a los discípulos haciendo otro viaje, también en una barca. Pero aquí vemos otros acontecimientos que pasaron. Para Mateo 14, 22 al 33. Mateo 14, 22 al 33. Y bueno, voy a leerlo yo una vez. Luego les voy a pedir a alguno de ustedes que me ayude a leerlo una segunda Hermano, vez. Sí, hermano. los discípulos con la rayita, ¿fue color? Puede ser negro o azul, como usted guste. Siempre y cuando se acuerde. Negro o azul. Pero Ok, gracias. hoy no vamos a marcar a los discípulos. Hoy vamos a marcar a Jesús, ¿verdad? Las referencias de Jesús. Vamos a marcar ahora a Pedro. Ahora nos vamos a centrar un poco en Pedro. Y igual cuando aparezca la palabra miedo, temor o amedrentarse, algo referido al miedo, vamos a hacer ese círculo en esa palabra. Entonces, esas serían como las indicaciones. Entonces, mientras leo una vez, usted va tratando de encontrar algunas de ellas. Luego vamos a volverlo a leer una segunda vez. Ustedes me van a ayudar, algunos de ustedes. Y luego la tercera vez vamos ya a ir comentando y ver dónde encontramos esas referencias de Jesús, de Pedro y las del temor o del miedo. Y vamos a empezar a ver qué aprendemos de lo que la
Biblia nos está enseñando. Bien, entonces voy a leer el pasaje, voy a quitarlo, ¿verdad? Porque ahorita no me interesa estarnos enfocando aquí en la pantalla, sino en nuestras Biblias. Entonces, vamos a nuestras Biblias y en Mateo capítulo 14, dice así, voy a leer despacio, ¿verdad? Y también trate de seguir la lectura. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron a él, vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Bien, vamos a leerlo una vez más. Voy a pedirle tal vez, Josué, usted me hace el favor de leerlo, por favor. Perdón. Si me haces el favor de leerlo, por favor. Ok, ¿cuál era? Perdón. Mateo 14, 22 al 33. Ok, dice así. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro, y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Muchas gracias. Sí. Bien. Vamos a ver dónde encontraron las referencias, así brevemente. En el versículo 22, ¿verdad? Dice, enseguida Jesús, ¿verdad? Ahí, está claro. Hizo a sus discípulos entrar en la barca, ir delante de él, ahí ese él va también a la otra ribera, en tanto que él despedía a la multitud, ahí está ese otro él. Y en el versículo 23, luego dice, despedía a la multitud, subió, ¿verdad? Se subió. Sí, hermana. Aló. Bueno, hermano Steven, hermano Runia, ¿cómo les va? Saludos, hermano Walter. Gracias, Dios le bendiga, hermano. Gusto escucharlos y tenerlos por acá. Aquí estamos, gracias a Dios. Gracias. Bien. Gracias por toda la ayuda y el trabajo también, hermano. Estamos aquí en el libro. Para servirle. Gracias. Estamos en el libro de Mateo, en el capítulo 14. Mateo 14, 22 al 33. Okay. Estaba allí solo, también cuenta. Estaba allí solo en el versículo 23.
Sí, ese solo es Jesús, todo eso es Jesús, ¿verdad? Subió al monte a orar aparte y cuando estaba allí solo, bien, eso también pertenece a Jesús. En el versículo 24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Ahí no vemos referencias de Jesús. Ahora, si encuentra otras y de las que estamos buscando, me avisan y de una vez me las dicen, ¿verdad? Más el versículo 25, más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús, ¿verdad? Ahí está claro, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Versículo 26, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron, diciendo un fantasma, y dieron voces de miedo. Ahí que teníamos que marcar. Viéndole. Ajá. El aro como si estuviera temblando. Ok, ese círculo como con piquillos, ¿verdad? De temor, ¿verdad? Hay dos ahí menciones. Turbaron y miedo, ¿verdad? Turbarse es como perder ahí la calma, ¿verdad? Algo les pasó y ahí aparece la palabra miedo. Y José me dijiste también, viéndole, ese le, ¿verdad? Ese le parece que es de Jesús, ¿verdad? Le vieron a él, a él. Ajá, muy bien. Viéndole. Un fantasma. Versículo 27, pero enseguida Jesús, ¿verdad? Ahí está Jesús, les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda. Hermano, yo soy. Sí. Ok, Ese ese va yo también. soy, muy bien. Sí, ese yo soy es de Jesús. Perfecto. Ese yo soy pertenece a Jesús. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, ¿verdad? Esta Se señora. marca Pedro. Ajá, y ahí marcamos a Pedro Señor, también. Si eres tú, manda que yo vaya sobre ti a las aguas. hermano, Señor, ¿y tú? Así eres tú, sí, puede ser ese tú también. Y él le dijo, ¿verdad? ¿Quién dijo? Y a ti, ese a ti no es, ese es referente a Jesús, porque Ese, dice, manda que yo ajá, vaya a ti. ajá, ese ti también. Muy bien. Y él dijo, es él, ¿verdad? Jesús, ven. Y descendiendo, ¿quién? Pedro, ¿verdad? Pedro, se marca Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, ¿verdad? Y marcamos Jesús, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Señor, Mi Señor es Jesús, ¿verdad? Y hay otra palabra que marcamos ahí, miedo. miedo en el versículo 30, tuvo miedo. Versículo 31, al momento Jesús, ¿verdad? Y vemos Jesús extendiendo la mano hacia de él. Hermano, es él. Él pertenece a Pedro, muy bien, y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. Ese le yo lo pondría diciendo verdaderamente eres hijo de Dios, eres hijo de Dios. Ahora, bien, ya hemos marcado estas palabras, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando, hermanos? ¿Qué es lo que vemos que está pasando en esta escena? Hermano, ahí en el 33, donde dice, verdaderamente eres el hijo, hay hijo también. Sí, es exactamente, muy bien. Muy bien, ese hijo. Realmente eres el hijo de Dios, sí. Eso es de Jesús, muy bien. ¿Qué es la escena que tenemos? ¿Qué está pasando? Alguien que nos lo pueda describir. ¿Qué estamos viendo aquí en escena? Hermano, otra vez, igual que la semana pasada. Otra vez, ¿verdad? Están en una... Solo que con la diferencia, hermano, de que Jesucristo no está dentro de la barca ni está durmiendo. Aquí vemos el personaje es Pedro, ¿verdad? Que es el que le está pidiendo al Señor que si verdaderamente es él, Ajá. que él pueda caminar sobre las aguas. Exactamente, vemos algunas diferencias. Ajá. El temor de Pedro le hizo dudar. Ok. Ahorita nos centramos en Pedro. Sigamos desenmarañando la escena en la que estamos, ¿verdad? Seguimos
Estamos en una barca, como la semana pasada, en una barca donde también empiezan a haber olas muy grandes, una tempestad grande. Tal vez veamos un poquito antes qué ha pasado en los Sí. versículos, sí, Bueno, que tienen miedo, que dicen un fantasma, se sorprenden. ok, un fantasma, ok, ellos están pensando que es un fantasma, y todavía pongamos un poco más susto, ¿verdad? En la escena que estamos viendo. ¿Qué Ah, hora era? ¿Qué Andaba hora sobre era? el agua. ¿Ah? eh, Andaba vigilia sobre de el la agua. noche, la cuarta vigilia de la noche. La cuarta vigilia de la noche, pues por ahí los estudiosos, algunos dicen que, que las horas se dividen en 3 etapas o se dividen en 4 etapas, pero casi todos concuerdan en que era más o menos como las 3 de la mañana. Las 3 de la mañana, en medio del mar, todo oscuro, y de un pronto a otro ven que alguien viene caminando, que en medio de las fuertes olas y el viento tan fuerte, alguien viene caminando como si viniera caminando sobre tierra. Entonces, entendemos un poco, Salud, entendemos un poco que tal vez era algo como yo creo que es normal, ¿verdad? Decir, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Tener algo de miedo, ¿verdad? Se turbaron, ¿verdad? De hecho, sale de la parte de la lógica, porque si vemos, dice que ellos se turbaron, pero sale de la parte de la lógica porque ellos de una vez lo asocian con algo desconocido desde el plano físico, ¿verdad? Lo asocian con un fantasma. Entonces, ya naturalmente cambia su percepción y habla de que ya eso afectó de sus sentimientos, ya hubo temor, porque Okay. dice que ellos se turbaron y cómo es y vamos a ver, y el mismo Jesús lo percibe, porque les dice eso, pero sí se ve que salió un poco de la lógica la percepción de ellos. Okay. Entonces, podemos decir que la reacción de ellos era como natural. Correcto. Se considera que sí, hermano. Sí, sí. ¿Cómo hubiéramos reaccionado nosotros, ¿verdad? En una situación así, Igual, ¿verdad? yo pienso, ¿verdad? Yo creo que con cierto temor, ¿verdad? ¿No? Muy bien. A mí me Sí. llamó la atención que lo primero que ellos asociaran al ver a Jesús fuera un fantasma y no otra cosa. Eso fue lo primero que pensaron. Perfectamente hubieran podido pensar que era, sí, algo sobrenatural, pero no es esa palabra en sí, un fantasma. Ajá. Sí, no pensaron en algo bueno, ¿verdad? No pensaron en un ángel, no pensaron en, no sé yo, o en el mismo Cristo, ¿verdad? Ni siquiera pensaron en que Cristo podía ser el que andaba ahí caminando. Qué interesante que en medio de las situaciones difíciles, ¿verdad? Nuestra percepción a veces siempre es como más fatalista o nuestra percepción es como más pesimista, ¿verdad? Tal vez estamos en una situación así complicada, difícil como la de ellos y no vemos nada con claridad, todo lo vemos como oscuro y vemos cosas como, no sé, terroríficas, ¿verdad? Tal vez pensamos que la situación está muy difícil, ¿verdad? Entonces, pues sí, esa es como la situación que tenemos. Ahora, también pensemos un poquito antes del pasaje. Vamos al versículo 20, por favor. ¿Qué es lo que acaba de pasar? Y también vamos al 22 al 23. ¿Qué acaba de pasar en este ser? Antes de Acaban de ver un milagro de Dios, bueno, un milagro de a través de Jesucristo que los había alimentado. Okay. Acaban de palpar, de percibir con toda claridad un milagro, algo sobrenatural de Jesús, ¿verdad? El poder de Jesús, cómo alimentó, y vemos que esta es la vez en la que alimentó 5,000 personas, ¿verdad? Más de 5,000 personas. Ya habían visto 4,000, ahora vieron 5,000, imagínense. Y ahora, aún así, ellos tienen ahora temor, ellos tienen temor. En el versículo, en el versículo 22, vea otra vez, ¿verdad? ¿Por qué razón es que los discípulos están en esta situación, en esta barca? ¿Quién los mandó? ¿Quién los mandó a ir en la Jesucristo, barca? Jesucristo los mandó porque dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir él a la otra ribera. Okay. Entonces, vea que Jesús sabía, Jesús es omnisciente, él sabe qué es lo que va a pasar, qué va a acontecer.
y aún así les dice a sus discípulos, vayan en esta barca, en este botecito. Jesús sabía que los discípulos se iban a tener que enfrentar con una tempestad también. Él sabe también que nosotros, Él nos manda a veces tener que pasar por el mar de Galilea algunas veces. El mar de Galilea en medio de las tempestades. Ya vimos que esta ya vimos que esta no fue la primera vez. Ok, muy bien. Ahora, ¿cuáles son las causas, verdad? Ya hemos marcado la palabra miedo, turbarse, ¿verdad? Yo marqué 3 referencias en este pasaje. ¿Qué podemos aprender de ello? ¿Qué podemos aprender? ¿Cuál es la causa del miedo, tal vez? ¿De dónde proviene? Dice Ronia que de las emociones. Yo también veo que dice que, de hecho, lo asocio mucho en el mundo real. Por ejemplo, cuando uno ve videos en internet, por ejemplo, de gente que vio algo y se asusta, uno ve que de inmediato es una reacción muy automática de que se asustan y justamente donde podía ser el momento donde pudiera ver, percibir esa supuesta aparición o lo que sea que ellos se asustan, es como una reacción, porque dice, y dieron voces de miedo. Y de una vez, ahí dice, anteriormente dijeron un fantasma. Entonces, se ve que es una reacción que no les hace, digamos, reflexionar, no les hace tener el momento para meditar en lo que ven, analizar profundamente, porque de un solo se sale del plano, ¿verdad? Natural. Entonces ellos tienen una percepción fuera de lo que están acostumbrados a ver. Y aquí de verdad estaban viendo actos que nunca antes habían sucedido, en la manera que lo hace Jesucristo y él llega a hacer las obras, las maravillas del poder de Dios, ahí empieza a mostrarles. Entonces yo siento que es como como cuando uno ve esos videos, la gente donde se asusta y usted ve que ya ahí termina el video rapidísimo, o se volteó la cámara o no se ve bien, y justamente la gente se asusta y básicamente unos 3 segundos y termina el video. Y así fue aquí, esas voces de miedo, ¿verdad? Y el susto que tuvieron, pero yo lo veo desde así, la incapacidad de tomar esa nueva información, eso nuevo que va llegando, que van percibiendo en sus sentidos, y aquí se sale su lógica. Ok, entonces son cosas que se perciben con las emociones, con la mente. Sí, ¿ibas a decir algo? No, iba a decir eso, que la mente es la que produce eso. Ok, la mente. Era la hora, estaban viendo algo desconocido y la mente inmediatamente. Desconocido, ¿verdad? ¿Cuántas veces, verdad, nuestro temor viene por lo que es desconocido? Porque no sabemos qué va a pasar, ¿verdad? Muchas veces tenemos temor por el futuro, porque es algo que es incierto, no sabemos. Una enfermedad, no sabemos qué va a pasar, económicamente, no sabemos qué va a pasar, ¿verdad? Lo desconocido nos causa temor, las cosas que desconocemos. Y de Pedro, ¿qué podemos, o como decía Steven, ¿verdad? Está hablando, la gente se asusta porque no conoce esas cosas, ¿verdad? De fantasmas y eso, entonces se asusta, es algo que no se conoce y se está enfrentando, ¿verdad? Pero en nuestra vida, ¿verdad? Es igual, ¿verdad? Las cosas que no conocemos nos causan temor, no conocemos el futuro y por eso a veces nos causa esa ansiedad o esa preocupación, ¿verdad? Pero bueno, eso es una de las causas. En el caso de Pedro, más adelante, cuando vimos la palabra miedo. Ahí es la otra percepción de la actitud, y de verdad, porque ahí está la gente que tiene miedo y la otra gente que es valiente. Y sin embargo, en esa actitud valiente, vemos que quieren ir más allá y les gana. Le gana el temor, ¿verdad? Tuvo miedo, después dice. Porque al final dice, al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Entonces, es como también el otro grupo de personas que reaccionarían ante una situación así. Ok, ahora veamos otra cosa, tal vez. Estaba pensando ahorita en Pedro y si quiero seguirlos escuchando con Pedro. Vean que
¿qué fue lo que produjo el temor en Pedro? ¿Qué fue exactamente? Porque sí, él empezó muy valiente, ¿verdad? Empezó valiente, no podemos negarlo, ¿verdad? Y no sabemos cuánto fue lo que caminó cuando Jesús le dijo, venga, está bien, venga. No sabemos si caminó 100 metros o si solo caminó 2 pasos y se empezó a hundir. Eso no lo dice la Biblia, ¿verdad? Pero sí tomó Yo la pienso, decisión de, ¿qué fue? yo ¿Por qué pienso, qué le hermano, dio temor? yo pienso que él quitó la mirada en Dios, ¿verdad? En el momento en que él quitó la mirada y vio las olas, ahí fue donde él dudó y tuvo temor. ¿Y por qué las olas le causaron temor? ¿Qué piensa? ¿Por qué? Porque ¿Y su por día qué? como ser humano pensó que se iba a ahogar Ok. y dudó de, o sea, a pesar de que él caminó, porque ahí caminó y el fuerte oleaje fue lo que él quitó, porque él al ver, o sea, entonces él, al quitar la mirada de Dios y al Ujú, ver las ujú, olas, tuvo el temor de que aquí ok, me voy a ahogar porque están muy fuertes las olas. ok. ¿Cómo, a comparación de Pedro, cómo eran esas olas y cómo era ese viento? Eran Era- fuertes. eran más fuertes que él, ¿verdad? O sea, era algo que él no podía controlar. Era algo que él no podía controlar. Y realmente también lo pienso para nuestras vidas, ¿verdad? Muchas dicen, Yo poniéndome en el caso de Pedro, ajá, tratando de sentir el mar, ¿verdad? Debajo de mis pies y pudiendo caminar, yo siento que en algún momento yo, donde veo esas olas y de todo, yo pensaría que eso que yo estoy haciendo no es natural, caminar sobre el mar. Tal vez el Señor Jesús sí, porque es el Señor Jesús, pero yo soy una simple mortal, entonces en cualquier momento me voy a hundir y yo siento que en ese momento es donde me daría ese temor, ¿verdad? Esa ansiedad, porque estoy preocupada por lo que me va a pasar. ok, Entonces, pienso que a lo que a Pedro le lo comió fue pensar en la sobrenaturalidad de lo que estaba viviendo, ¿verdad? ok. Y yo quisiera verlo tal vez desde un punto de vista al revés de lo que estás diciendo, ¿verdad? También es posible, ¿verdad? Caminar sobrenaturalmente en medio de las cosas, de las situaciones difíciles. O sea, hay una Sí, posibilidad que puede pero causar temor. Sí. muchas veces también nos pasa, y aquí seguramente me van a apedrear, pero cuando a uno a veces todo le está saliendo bien, uno dice, Dios mío, qué raro, todo me está saliendo bien. Como cristianos, siento que a veces pensamos eso, uy, qué miedo, todo me está saliendo bien, porque como cristianos pensamos que las cosas nos deben de salir mal y que debemos de tener pruebas, muchas luchas y de todo. Entonces, cuando las cosas están saliendo bien, a veces también nos pasa las de Pedro, que pensamos, híjole, ¿por qué él? ¿Por qué está pasando esto? Si esto es sobrenatural. Ujú, ujú. Ok, eso puede ser una causa de temor también. Interesante identificarlo. Yo identifiqué eso, ¿verdad? El tema de lo que no podemos controlar. Bueno, como esto, algo sobrenatural, no podemos controlar lo sobrenatural, pero también el hecho de las olas y el fuerte viento, eso no lo podemos controlar. A veces nos causa preocupación, ¿verdad? El día de mañana, cómo va a estar la economía, o el día de mañana, si tendré o no tendré trabajo, el día de mañana, si voy a tener salud, no voy a tener salud, o si voy a tener dónde vivir, dónde no vivir, no sé, o mi familia, si va a estar bien o no, si mis hijos van a estar bien o no, ¿verdad? Son cosas que no podemos controlar y esas cosas causan, obviamente, nos pueden causar temor. Yo lo vi como en el caso de Pedro. Ahora, ¿cómo ven ustedes o qué podemos aprender de la forma en la que Pedro manejó el temor? ¿Qué podemos aprender? Pero yo considero que fue bien, hermano, porque él acudió a Jesucristo y él Ujú, dijo, sálvame. Entonces ujú, considero que eso es lo que nosotros como hijos de Dios es lo primero que tenemos que hacer, ujú. buscar a Dios, Ok, darle nuestros temores a Dios. ok. Él le llevó el temor a Jesús entonces, ¿verdad? Señor, sálvame. Bueno, es interesante porque ya cuando él se ve que se empieza a hundir,
Él ya no intenta, o sea, no vemos en la Biblia que sea él el que esté ahí batallando, ¿verdad? Sino que acude al Señor. Es interesante. ¿Qué podemos aprender de Jesús? Las veces que hemos marcado a Jesús, hay muchas veces, ¿verdad? Que hemos marcado la palabra Jesús. ¿Qué podemos aprender de ellas en medio de una situación como esta, ¿verdad? Una situación de estas de temor? Yo, hermano, quisiera verlo en general. Yo lo veo como en la dirección que lo habla Jesús, ese mensaje, y al menos es en la forma que lo he escuchado. Esta historia que pasa ahí lleva una sola dirección, ¿verdad? Que es la respuesta que da Jesús ante esa situación que ellos tienen. Y sí, digamos, ok, él pudo tener valor y van a decir, ha sido el único hombre que ha caminado naturalmente sobre el agua, porque por ahí uno escucha mensajes de eso, ¿verdad? Pero al final son Dios. Y al final no queremos como una fe media, sí, es que yo tuve fe y ahora no tengo fe de nada, o sea, eso hoy día no sirve. Tuve mucha fe en el 2020 y ahora en el 2021 ya no tengo nada. Entonces yo lo veo que en ese sentido, ya es centrarse en la persona de Jesús. El mismo Jesús le reconoce el problema que tiene, la necesidad que tiene, que le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Vio que tenía una necesidad de seguridad que le llevó a la duda y una situación que estaba sucediendo con él, que era que tenía poca fe. Entonces, Jesús, Cristo ve esta necesidad y la ve muy puntual y de una vez le sale con eso, no dijo, es que no caminaste bien, o no le dijo, es que tenía que ver hacia el frente, no le dice, sino de una vez ve que hay algo que sucede en su interior y eso es lo que él, aunque es tal vez triste o da vergüenza que se haya hundido y que Jesús llegue y le diga eso, ¿verdad? Si lo vemos por otro lado, por el lado de la sensibilidad o de la gente sensible, va a decir, qué mal pudo haberse sentido Pedro, pero es porque había un problema y esa es la realidad. Cuando uno choca con la verdad, es que uno ve que hay un problema y Jesucristo nos ayuda a confrontar esa realidad. Qué interesante, sí, hermano, lo que se está comentando, ¿verdad? Jesús de una vez va al punto, ¿verdad? Jesús no se anda con tapujos ni nada. Pero su problema su problema en medio de esta situación difícil no eran ni las olas, no era ni la oscuridad, ni el viento, ni que no estaba dando buenos pasos. Se llamaba fe, falta de fe, falta de fe. Cómo igual yo me identifico con Pedro, ¿verdad? Eso nos pasa muy constantemente, ¿verdad? Cuando estamos en situaciones de estas, pero sí es que importante es poder entender cuál es el problema medular del por qué nos pasan estos temores, ¿verdad? Falta de fe. Falta de fe porque no tenemos la mirada puesta en el Señor, ¿verdad? O la quitamos y la ponemos en los problemas o lo ponemos en lo sobrenatural, ¿verdad? En lugar de seguir adelante confiando en Dios también. Eso con respecto a Pedro, ¿verdad? Bueno, Jesús y Pedro, ¿verdad? Vemos una situación con respecto al temor, pero también antes de eso, antes de que Pedro se tirara al agua, ¿verdad? A caminar, muy valiente en un primer momento, ¿verdad? ¿Qué podemos aprender algo también cuando Jesús llega ahí donde están los discípulos, antes de que pase lo de Pedro? En el versículo, leamos 26 al 27, digamos, 25 al 27. Nadie. Algo que podamos ver. Primero que nada, hermano, ellos lo que temen, primero que ven es, dice, es un fantasma, porque Okay, dice, sí. y los discípulos viéndole andar sobre el mar. En ese momento ellos no sabían que era el Señor Jesucristo. Y se viéndole ver, se turbaron, tuvieron miedo, dijeron un fantasma, ¿verdad? Pero enseguida Jesucristo le dice, no tengo el consuelo, le da la paz, le da la tranquilidad en ese momento de que
Tienen que quitarse el temor porque es Él, que no tienen por qué temer. Esas palabras de Jesús, ¿verdad? Ten ánimo. ¿Qué significa eso? Ten ánimo. Primero le dice, tener ánimo. Y me encanta, ¿verdad? Cómo usa Jesús esa palabra, yo soy, ¿verdad? Tened ánimo, yo soy, no temáis, ¿verdad? Ya sabemos ese yo soy, que es referido siempre a la forma en la que Dios se dio a conocer a Israel. Yo soy el que soy, ¿verdad? Yo soy. Jesús les dice, yo soy, tengan ánimo, yo soy, no teman. Es interesante que es después de eso, de esa declaración de Jesús, que es que Pedro ya resueltamente dice, si es usted, yo voy, mande y yo voy. Entonces, algo más que podamos ver eso, ¿qué significa ese tener ánimo en nuestras vidas? Piénselo para usted. Hermano, la verdad ahí sí veo algo. Es como cuando uno lee en la Biblia motivación, esos pasajes poderosísimos que de verdad uno se conmueve cuando Dios se los pone ahí, de verdad, ahí Dios se los pone. Aquí Cristo le dice de que no tengan miedo, que tengan ánimo, ¿verdad? Que es Él. Y uno, como Pedro, uno reacciona mucho, uno de buenas a primeras lo toma, toma esa palabra, pero no la toma toda, ¿verdad? La toma uno a medias, porque le dice, bueno, si es usted, ¿verdad? Porque a pesar de que Cristo no miente, está diciendo la verdad, él inclusive, él es la verdad, ¿verdad? Entonces, de ahí, Pedro se atreve y, por decirlo así, una percepción, y bueno, si es usted, déjeme que yo vaya allá donde usted. Entonces, Jesús se mantiene en su verdad y le dice, venga. Entonces, siento que pasa esa parte, cuando uno toma cosas de la Biblia, cosas que nos alientan, que a veces no del todo nos abrazamos a esa palabra, sino que la agarramos, pero bueno, Dios, y si usted me muestra que por ese es el camino, quiere uno a veces otra evidencia, si Dios me está guiando, quiere eso más, pero ahí pasa que dice que Pedro empezó a hundirse, y ahí es donde uno comienza a veces hundirse poco a poco, ¿verdad? No fue un solo y Pedro se ahogó y Jesús lo salvó al momento, o algo así, le dio, ¿no? Dice que empezó a hundirse, tuvo un inicio que lo fue llevando abajo y abajo, entonces uno dice, de verdad creí, y ahí es donde expone uno del punto que decía ahora, y nuestra falta de fe, entonces es cierto, tenemos a veces mucho de Pedro, es cierto, ¿no? También ahí veo cuánto nosotros como creyentes siempre queremos que Dios nos muestre el camino, ¿verdad? Queremos que Dios nos diga, bueno, Dios, ¿por dónde es que quieres que vaya, verdad? Y yo, como usted acaba de decir, ¿verdad? ¿Y a dónde, por dónde es, Señor? Y aquí vemos 2 veces, ¿verdad? Donde es Jesús el que marca el camino y 2 veces donde los discípulos, por un lado y Pedro por el otro, flaquean, ¿verdad? En el camino que Jesús marca, ¿verdad? Jesús les dice, vayan en la barca allá al otro lado del mar, y entonces ahí en medio de la turbulencia, ahí ellos flaquean, ¿verdad? Y sucumben ante el temor. Y luego cuando Jesús le dice, venga Pedro, ya Dios le está marcando el camino, y otra vez, y aquí vemos otra falla de temor, ¿verdad? Debemos de saber eso, ¿verdad? Dios, el Señor sabe cuál es el mejor camino por el que nosotros podemos ir, o por el que nosotros debemos de ir. Y debemos de confiar, ¿verdad? Necesitamos confiar en que el camino que Dios nos manda es el camino que es el correcto, ¿verdad? Entonces, también a mí me gusta ver no sé si qué les parece a ustedes, ¿verdad? Que cuando Pedro se empieza a hundir, ¿verdad? Siempre me encanta ver eso, ¿verdad? Cómo él ya se está hundiendo, le dice, Señor, sálvame. Y Jesús no le dice, bueno, voy a ver quién lo agarra, o no le dice a los discípulos, no, ustedes discípulos, tírenle un salvavidas o tírenle un remo, a ver si lo puede agarrar, o tírenle ahí algo para que pueda flotar, ¿verdad? Jesús mismo lo agarra, ¿verdad? Al momento, ¿verdad? Dice el versículo 31, al momento Jesús extendiendo la mano, hacia de él. Él sabe cuando nos estamos ahogando, Él sabe ya cuando nos estamos entrando, cuando nos está entrando el agua. Él sabe el momento, ¿verdad? Donde ya no podemos nadar más y Él nos saca, Él nos saca.
Bien, no sé si Yo alguien... Sí, hermano. quería decir que en cierta forma me parece reconfortante que Dios le reafirma a uno que uno puede valerse por uno mismo y que el hecho de no poder valerse uno en su totalidad por uno mismo no es algo malo, es más bien algo bueno porque siempre va a ser la ayuda de Dios para uno ahí. Sí, aun cuando no haya nadie, siempre va a ser Dios el que está ahí. Y en ese pasaje también se ve eso, no había nadie más cerca más que Jesús. Ujú, ujú. Sí, y solo Jesús podía sacarlo de ahí, ¿verdad? Qué interesante. Amén. Hermano, un pasaje que a mí me caló mucho es el hecho cuando Jesús tocó al leproso. Ujú. ¿Cuánto tiempo tenía un leproso de no sentir que una persona le tocara? Sí. Porque más bien tenían que estar alejados y gritar inmundo, inmundo. Ujú. Y Jesús le tocó, Jesús le tocó. Entonces yo digo, con solo el hecho que lo haya tocado, hermano, eso, ese sentir, es como eh, ahora con lo de la pandemia, hermano, el salud y el abrazo entre hermanos hace falta. Sí, claro. Ahora imagínense él cuánto tiempo estuvo sin sentir una, una mano, un abrazo o que lo palparan. Ujú. Y Jesús lo hizo. Sí, sí, la verdad. Yo sé Y que no aquí, viene con el, ajá, no viene con el pasaje que nosotros estamos leyendo, ujú, pero sí, eh, como usted dijo, no dejó a la deriva a Pedro, le dio la mano. ujú, Y a mí me conmovió mucho cuando yo leí esto, de saber que Jesús le tocó, le dijo, queda ujú. limpio. Sí. Tal vez hoy necesitamos que el Señor nos tome de la mano, ¿verdad? También puede ser que hoy esa sea nuestra necesidad. Y entonces sería bueno orar por eso. Sería orar también, porque qué maravilloso es poder sentir esa mano de Dios, esa mano de Él cuando estamos ahí sintiendo que ya nos estamos ahogando. Qué precioso es poder y reconfortante saber que Jesús nos da su mano para salir adelante. El gran yo soy, ese yo soy nos da esa mano también. Bien, no sé si alguien quiere compartir algo más de lo que ha aprendido hoy para ir cerrando nuestro tiempito que tuvimos. ¿Alguien? ¿Nadie más? ¿Nadie? Bien, entonces, bueno, gracias a Dios por lo que hemos podido aprender. Pero, Sí, y yo, sí, por favor. no, yo pienso también, estaba meditando, que cómo se llama, que a pesar de todo esto, ¿verdad? También vemos cómo se llama, que Dios en su perfecto amor, que sabe que uno le falla, ¿verdad? Que uno es imperfecto, que uno, ¿verdad? Tiene tantas cosas, ¿verdad? Que uno le diga también. Pero también en su perfecto amor sabe que uno cuenta con ese apoyo con él, ¿verdad? Porque dice, ánimo, ¿verdad? No temas, ¿verdad? Y todavía ahí a Pedro le ayuda, ¿verdad? Venga, porque yo, yo le ayudo, ¿verdad? Entonces, que sabemos que a pesar de todo eso, ¿verdad? Que uno le falle todo, él siempre es ahí con uno, ¿verdad? Siempre apoyándolo, siempre fiel, siempre de todo. Lo único que quiere él es que, ¿verdad? Que uno, de verdad, muestre ese arrepentimiento y en cómo se llama, en dejar todo lo malo que uno tiene, ¿verdad? Y cada día, pues sí, ser mejor, ¿verdad? Jalar todo y todo lo que uno tiene, ¿verdad? Y cada prueba, cada cosa, para usted no va más grande. Y de verdad que esa fe que uno tiene, ir perfeccionándola también, ¿verdad? Creo que cada prueba, cada situación que uno tiene, eso es lo que hace también perfecciones en amarlo más, en creer más, en tener más fe, ¿verdad? Y saber que Dios está ahí, ¿verdad? Con uno, ¿verdad? Y que sean tiempos, porque no es solo en pruebas, ¿verdad? No solo que en los tiempos difíciles, ¿no? Porque Dios, pues, el comer también nos da cosas buenas, ¿verdad? Es que siempre dice, bueno, si estoy con dolor, que siempre estoy, pero yo digo, tengo que aprovechar cuando puedo hacerlo, porque Dios me permitió, hoy Dios me permitió no tener tanto dolor como tal vez lo tuve ayer. Amén. Entonces, Sí.
y puedo aprovechar los platos, puedo aprovechar tal vez salir o aprovechar la oportunidad de hacer eso. Entonces, sí, también no solo las malas, también las buenas, ¿verdad? Y en el mundo uno, lo que pasa Dios cada día, ¿verdad? Cada día, cada segundo, cada instante en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Amén, amén. Gracias, hermana, por compartir eso. Amén. ¿Alguien más? Si no, para orar también. Bien, ¿alguno de ustedes que quiera despedirnos en oración para cerrar su estudio de hoy? ¿Alguien? Josué. Yo, sí. Por favor. Entonces. Padre, gracias por este día de vida que nos has regalado, Señor, porque nos has cuidado, nos has protegido, porque nos permite estar una noche más aquí recibiendo tu palabra, Señor, por la edificación que nos haces, por tu palabra. Padre, te quiero pedir perdón por todos nuestros pecados, todas nuestras maldades, Señor. Y, Padre, agradecerte por sobre todo, ¿verdad? Por tu misericordia, Señor, y porque somos completamente inmerecedores de tu gracia y de tu perdón, Señor. Gracias, Señor, de verdad por la manera en la que podemos confiar en ti como siervos tuyos, Padre, y porque tener la certeza de que tú siempre vas a estar para uno, Señor, es lo más invaluable que puede haber. Señor. Muchísimas gracias de verdad por todo, Padre. Te ruego que por favor sigas transformando nuestras vidas conforme a tu voluntad, Padre. Síguenos protegiendo y síguenos bendiciendo, Señor, conforme a tu palabra, Padre. Y en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, amén. Amén. Bueno, muchas gracias. Bueno, hermanos, entonces. Sí, hermana. Hermano Félix hoy arregló lo del lavamanos, le cambió la manguerita, que era lo que tenía a mano, estaba